El criminalista nocturno. Un boxeador no es un atleta, es un gladiador, un peleador venezolano que habría sido sin duda uno de los peleadores más espectaculares de la historia, considerado uno de los más eficaces noqueadores que se hayan visto, conocido por su dura pegada que lo llevó a ganar 27 peleas por nocaut, 0 empates y 0 derrotas, cuya manera de pelear era similar a la de Manny Pacquiao, una máquina de golpes que tenía un futuro brillante, ya que se decía que era el único que podía derrotar a Manny. De hecho, la pelea entre ambos ya estaba confirmada para el año 2010. Lamentablemente, esto no fue así, ya que esta historia acabaría de la peor manera, una historia llena de sacrificio, amor, fama y un trágico final inesperado. Comencemos por el inicio. Edwin Antonio Valero Vivas nació el 3 de diciembre de 1981 en Bolero Alto, Mérida, Venezuela, hijo de Eloísa Vivas, quien se desempeñaba como ama de casa, y Domingo Valero, un chofer de camiones. El matrimonio tuvo 5 hijos: Edward, Yaurima, Edwin, Ginette y Luis. Su padre a menudo se iba de la casa y no volvía por días, hasta que finalmente, cuando Edwin tenía 7 años, los abandonó, y eso le afectó demasiado, así que su madre y Edwin se hicieron cargo de la casa, por lo que creció en una familia con pobreza y destructurada. Posteriormente, su madre sostuvo una relación con otra pareja y tuvo otros 3 hijos. A Edwin nunca le gustó estudiar, así que a los 11 años abandonó la escuela, a pesar de que su madre le decía que tenía que ser alguien en la vida. Luego la familia se mudó a La Palmita, y Valero empezó a ayudar a su madre vendiendo frutas en una carretilla. En sus ratos libres le gustaba practicar taekwondo, pero debido a que tenía la responsabilidad de llevar dinero a casa, no entrenaba a fondo. En una oportunidad se ganó un balón de básquetbol lleno de un álbum de barajitas, y como muchacho astuto de la calle, lo cambió por una bicicleta con la cual vendía helados, mientras que en sus tiempos libres paseaba a sus hermanos. Así que aprendió a reparar su bicicleta cuando ésta estuviera descompuesta. Su madre le consiguió un trabajo por las tardes arreglando bicicletas en un taller con una persona llamada Dimas García, que en sus años de juventud había entrenado boxeo. Por las tardes el señor Dimas le contaba historias sobre la vida de boxeador, y a Edwin poco a poco le fue interesando más. Una tarde de 1992, Valero se encontraba trabajando repartiendo ajos en los domicilios y por casualidad pasó por un gimnasio llamado Morochito Rodríguez, que llevaba ese nombre en honor al boxeador venezolano Francisco Morochito Rodríguez, quien obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Valero se quedó maravillado viendo cómo golpeaban los sacos de boxeo. El entrenador Oscar Ortega lo vio y le dijo que si quería subirse al ring. Él le dijo que sí, pero que estaba trabajando y tenía miedo que le robaran su bolsa de ajos. Así que el entrenador le dijo que acudiera al siguiente día, a las 2 de la tarde, con un pantalón corto y calzado deportivo. Y así fue. Aquel joven llegó a la hora pactada y el entrenador observó las cualidades del muchacho. Vio que tenía determinación y disciplina, a pesar de que su familia no estaba de acuerdo que practicara ese deporte. Desde el principio entrenó sin parar, no desperdiciaba ni un segundo en el gimnasio, hacía todo lo que el entrenador Ortega le pedía sin titubear, golpear y golpear hasta cansarse. Cada vez se hacía más fuerte. El entrenador empezó a notar que sus golpes eran muy potentes, no parecía un jovencito de 12 años, golpes de lucha,
de hambre, de ganas de salir adelante. Cuando cumplió 13 años, le pidió permiso al entrenador de quedarse a dormir en el gimnasio. Él accedió, pues veía que Valero era un muchacho pobre y por algunos días había dormido en las calles del gimnasio. Así fue la infancia de Edwin Valero, rodeado de guantes de boxeo, un ring y sacos de golpear, soñando algún día ser un campeón mundial. Entrenaba más allá de sus capacidades y tenía una resistencia brutal, pero el joven empezó a meterse en problemas. Comenzó a beber y a consumir drogas, incluso a robar, ya que se juntaba con personas de mala reputación. Comenzó a boxear como amateur, logrando 92 combates, de los cuales ganó 86, 45 por nocaut y perdió solo en 6 ocasiones. Hasta que en 1998 se convierte en campeón centroamericano y del Caribe. Es entonces que conoce a Jennifer Carolina Viera, quien se convertiría años más adelante en su esposa, ya que una tía de Carolina vivía a un lado del gimnasio. Fue amor a primera vista, y todo se dio gracias a que la hermana de Carolina iba a cumplir sus 15 años y necesitaba a alguien para completar el vals. Sin embargo, sus padres nunca estuvieron de acuerdo con la relación, ya que lo veían como un joven sin futuro. Pero el 5 de febrero del año 2001, la pesadilla de este boxeador tendría sus inicios. Edwin iba en una motocicleta sin casco y a exceso de velocidad a auxiliar a su padre, quien se había accidentado en un carro muy viejo que tenía. Pero Valero nunca llegó con su padre, debido a que chocó contra un carro y salió disparado y su cabeza impactó contra la acera de la avenida. El resultado fue una fractura de cráneo y presentó una lesión cerebral. Se le formó un coágulo de sangre en la cabeza, que luego fue removido, y el informe médico indicó que el cráneo hizo contacto con los nervios cerebrales, por lo que sus reflejos no iban a ser tan rápidos como para seguir boxeando normalmente. Todos pensaron que la carrera de Valero como boxeador había terminado. Edwin estuvo hospitalizado 3 meses en la ciudad de Mérida y Carolina siempre estuvo con él. Desde que se conocieron estuvieron juntos, eran inseparables y ambos se amaban demasiado. Nadie se imaginó que esta historia de amor terminaría trágicamente. El 17 de enero de 2002, Edwin volvió al ring, a pesar de que le dijeron que nunca más iba a volver a pelear. A pesar de los pronósticos, terminó noqueando a su rival y cayó la boca de muchos que no creían en él. El 30 de junio de 2012, 1 año y 4 meses después del accidente, Jennifer Carolina dio a luz a su primer hijo a la edad de 15 años. Sin embargo, no podía casarse sin el consentimiento de sus padres. Sus progenitores, ya resignados, aceptaron la unión y el 8 de octubre de ese mismo año se convirtió legalmente en su esposa. Entonces empezó a pelear como profesional y rápidamente destacó por su velocidad y agresividad arriba del ring. Se le conocía como el Inca, debido a que cuando dio sus primeros pasos en el boxeo, lo patrocinó una peña hípica llamada El Inca y salió con ese nombre escrito en su pantalón. Parecía que su carrera iba por buen camino, ya que era un boxeador muy talentoso y hasta el momento había noqueado a todos sus oponentes en los primeros asaltos. El Inca Valero se escuchaba por todo el país, pero poco a poco los excesos le fueron cobrando factura y su comportamiento se volvió cada vez peor. Era drogadicto y alcohólico, además de que despilfarraba el dinero. Aún así, trató de ayudar y creó una fundación para personas con discapacidad. Luego de eso tuvo a su segunda hija, Roselyn Valero, quien nació en California debido a que Edwin había buscado otras oportunidades en Estados Unidos y que anteriormente no le habían permitido la visa como boxeador debido al accidente que tuvo. Sin embargo, la pasó muy mal, ya que uno de sus entrenadores le estaba robando su sueldo y él no sabía lo que pasaba. Simplemente le decía que los promotores no habían pagado y se fue quedando sin dinero, por lo que decidió regresar a Venezuela, donde la gente ya lo consideraba un ídolo. Nuevamente la carrera de Edwin Valero fue en ascenso y empezó a tener mucho éxito, defendiendo su título en 4 ocasiones y saliendo victorioso.
Sus peleas generaban millones de dólares y eso lo impulsaba a ser cada vez mejor. Incluso se tatuó en su pecho la bandera de Venezuela con el rostro de Hugo Chávez. Y esto lo llevó a tener gran influencia en el gobierno venezolano, pues se hicieron buenos amigos y el presidente lo respaldaba. En público, Valero era caballeroso, respetuoso, amigable y educado, pero cuando tomaba era violento y agresivo. La única que lo conocía en realidad era su esposa. Su familia comenzó a notar un cambio extraño en su actitud. Por eso no dudaron en preguntarle si estaba consumiendo alguna sustancia estupefaciente. Su comportamiento fue cambiando con el pasar de los días y fue un cambio muy notable. Su familia trató de ayudarlo, pero él se distanció de ellos. Durante el mes de septiembre del año 2007, Valero fue denunciado por su propia madre y su hermana de maltrato doméstico ante la policía del Vigía por haberlas golpeado a ambas durante una disputa familiar. Además, dijeron que su hermano golpeaba a su esposa y todo esto fue saliendo a la luz. El 4 de abril de 2009, la Comisión Mundial de Boxeo tuvo un nuevo campeón en la categoría de peso ligero. Semanas después, tras vencer al colombiano Antonio Pitalúa en un dramático combate en la ciudad de Austin, Texas, fue detenido por conducir en estado de ebriedad en mayo de 2009. Durante un incidente, el 15 de abril de 2009, Valero hirió a Jennifer de un tiro en una pierna mientras se encontraba en estado de ebriedad, alegando que había sido un accidente, pero sus familiares revelaron que no fue un accidente y lo había hecho a propósito. Valero estuvo involucrado en varios y serios accidentes de vehículos que evadió gracias al dinero y a la fama. Siempre huía de la justicia por la admiración que le tenían por ser uno de los boxeadores del momento, o por miedo a que éste utilizara sus influencias con el gobierno nacional. Incluso llegó a asesinar a un ladrón porque le robó una moto, pero todo se resolvió con una fianza y una buena suma de dinero para borrar su expediente. Posterior a eso, ya para el año 2010, la esposa de Edwin contactó a la madre de este, ya que todo se había salido de control, pues Valero todo el día se la pasaba encerrado tomando y consumiendo drogas. Incluso lo obligaba a consumir también, y luego de varios intentos por arreglar la situación, Carolina Viera intentó quitarse la vida. Luego del intento fallido, ella y Edwin decidieron rehabilitarse en una clínica en Caracas. Los especialistas les recetaron pastillas e inyecciones, pero Edwin no realizó al pie de la letra el tratamiento y días después volvió a lo mismo. El 25 de marzo de 2010, amenazó al personal médico del Hospital Universitario de los Andes en la ciudad de Mérida, debido a que atendían a su esposa, quien había ingresado al hospital con hematomas en el cuerpo y un neumotórax, así como la perforación en un pulmón, producto de una costilla rota, ya que en apariencia la mujer había caído accidentalmente desde una altura de 3 metros, cuando subió a revisar el tanque de la casa, porque según ella no le estaba cayendo agua. Luego se acostó a dormir. No soportaba el dolor en la espalda. Por esa misma molestia la despertó y alertó a la familia. Así que la llevaron al hospital. Sin embargo, los médicos se dieron cuenta que había recibido un golpe y ella lo aceptó recién internada. Por su parte, una doctora del hospital dio difusión a la noticia y Valero amenazó con golpear al personal médico si la noticia se filtraba hasta los medios de comunicación. Luego amenazó a su esposa y todos los presentes se dieron cuenta. Luego de esta amenaza, se produjo su arresto. 3 días después, se ordenó medida de aprehensión en situación de flagrancia contra Edwin Valero. El juez igualmente impuso medidas de protección a Jennifer Carolina. El boxeador no se le podía acercar, perseguirla o acosarla. No podía acercarse al hospital mientras su esposa estuviese recluida en el mismo. Además, pidió protección para los trabajadores del hospital. Asimismo, el juez solicitó a Valero se internara en el Hospital San Juan de Dios para cumplir un ciclo de rehabilitación, ya que pudieron darse cuenta de su adicción. Y así ocurrió hasta el 5 de abril, ya que una vez que su esposa salió del hospital,
negó que éste la hubiese maltratado y le reclamó a los fiscales, por lo que el 8 de abril de 2010 quedó en libertad bajo fianza y se le pidió acudir cada 90 días al tribunal. Entonces llegó el trágico día, el 16 de abril de 2010. Edwin y su esposa salieron de Mérida hacia el estado de Vargas en Venezuela, ya que después de hablar acerca de su relación, tomaron la decisión de que el boxeador acudiría a Cuba a rehabilitarse. Sin embargo, en el trayecto, Valero observó que un auto lo venía siguiendo desde que salió de su estado natal. Al ver un control de la Guardia Nacional, le pidió a uno de los funcionarios que lo ayudaran porque querían asesinarlo y llamó a un amigo para que éste le prestara custodia militar hasta llegar a su destino. Pero el superior le aconsejó que se quedara en Valencia esa noche, ya que era tarde y lo mejor era descansar. Además, Valero venía tomando vodka durante el recorrido, así que pensó que era la mejor opción. El 17 de abril de 2010, Edwin Valero llegó junto a su esposa al Hotel Intercontinental Valencia, en Carabobo, Venezuela, a eso de las 11:30 de la noche, y se le vio conversando con ella tranquilamente en el vestíbulo del hotel. Al querer pagar la habitación, sacó un fajo de dólares y como no tenía bolívares, fue a cambiar algunos y regresó para saldar el servicio. No sin antes decirle al personal que revisara minuciosamente la recámara antes de entrar, ya que quería estar seguro de que nadie lo hubiera seguido hasta ahí. A pesar de que él mismo la revisó, pidió en recepción otro dormitorio, uno en el que no hubiese tanto ruido, así que lo hospedaron en el cuarto 624. La noche transcurrió con normalidad. No se reportaron eventos extraños o algún altercado, pero a las 5:30 de la mañana, Edwin Valero se acercó a la recepción descalzo y le informó a los trabajadores que en la habitación estaba su esposa muerta. No se le veía asustado ni violento, y en un principio no le creyeron, hasta que alguien acudió para verificar lo que estaba diciendo. Le dijo al personal que la había asesinado al ver a la mujer. La seguridad del hotel llamó inmediatamente a la policía del estado de Carabobo, quien se hizo presente luego de algunos minutos para arrestar al boxeador. Él esperó tranquilamente a que las autoridades llegaran. Al ingresar al dormitorio no se encontró un desorden que indicara alguna riña. Sin embargo, encontraron a la esposa de Valero, Jennifer Carolina Viera, de 24 años, y madre de 2 de sus hijos, en posición de cúbito dorsal, sobre la alfombra en color beige, con las extremidades superiores e inferiores extendidas y pegadas al cuerpo, con los pies cruzados, su cabeza ladeada hacia la derecha que dejaba ver 3 heridas, producidas por un arma blanca en su cuello, con una blusa en color café, recogida por arriba del ombligo, y con los pantalones en mezclilla, desabrochados y sin calcetines. A un lado de su cuerpo se lograban ver 2 manchas hemáticas en la alfombra, así como latas y botellas de cerveza y una botella de agua mineral. Sobre la cama matrimonial se encontraban las sábanas y almohadas manchadas de sangre, y debajo de un sillón pequeño se encontraban unas sábanas ensangrentadas, así como una toalla blanca en el baño, recién lavada. Cabe destacar que no encontraron ningún cuchillo, ni navaja, o algo parecido que haya provocado las heridas. Una vez que terminaron con la intervención del lugar, su cuerpo fue trasladado a la morgue del estado de Carabobo para realizar la necropsia de ley. Por otra parte, Edwin Valero llamó a la casa de sus suegros y les informó que su hija había perdido la vida a manos de unos sicarios que los estaban persiguiendo, y colgó. Cuando se le preguntó si quería que llamaran a alguien, él dijo que con su familia no se encontraba bien y que lo mejor era que llamaran a su manager Segundo Lujano. En su primera declaración mencionó que esa noche se quedó dormido al lado de su esposa, ya que había tomado mucho y consumido drogas. Cuando despertó, estaba lleno de sangre y con el cuerpo de su mujer al lado. No recuerda nada y simplemente piensa que ha terminado con su esposa, así que baja y comunica lo que ha hecho, sin saber si en realidad fue él. Además dijo a la policía que recuerda que lo venían siguiendo desde que salió de Mérida, así que probablemente alguien había entrado a la habitación y había cometido el hecho. Sin embargo, se encontraron muchas contradicciones en el interrogatorio. Ya por la tarde, el manager de Valero llegó a la estación de policía y habló con él. Este le mostró su preocupación por sus hijos
y le pidió a su manager que recuperara la maleta de dinero que estaba a manos de la policía, la cual ascendía a una cantidad de $92,000. Todo transcurrió con normalidad aquella noche, pero cerca de la 1:30 de la madrugada del día 19 de abril de 2010, un recluso que se encontraba cerca de la celda de Edwin escuchó ruidos al interior de su celda y les dijo a los oficiales que algo pasaba con Valero. Inmediatamente se acercaron y al observar vieron el cuerpo del boxeador colgando de unos jeans azul oscuro, sin prendas, únicamente con unos calcetines en color gris. Fue bajado al momento y tenía los ojos abiertos y algo blanco se le veía de su boca semicerrada. Era una foto de su esposa e hijas. Su cuerpo fue trasladado a la morgue a las 4 de la mañana. Cuando se le notificó a su familia, estos acudieron a la morgue y su hermana Ginette se metió a la fuerza y vio el cuerpo de su hermano tendido sobre la plancha de metal y pudo notar que este tenía un golpe en la cabeza en la región occipital o nuca y no tenía ninguna marca en el cuello, además que tenía moretones en algunas partes del cuerpo. Se dictaminó que falleció por asfixia mecánica, así que desde ese momento se empezó a cuestionar la causa del deceso, ya que el cuerpo de Edwin Valero no tenía el surco característico de un ahorcamiento. La noticia se dio a conocer a través de los medios de comunicación y pocos lo podían creer. Incluso sus familiares argumentaron que él nunca se hubiera quitado la vida, ya que tenía miedo a morir. Se dio a conocer que no hubo una marca significativa en el cuello de Valero que indicara la lesión por asfixia mecánica, agregando que el boxeador entró a la cárcel con ropa deportiva, pantalón deportivo negro, camiseta negra con algunas rayas rojas y una gorra con rayas naranjas, pero aparentemente usó un jeans para suicidarse. ¿Cómo es esto posible? Así que la policía salió a decir a los medios de comunicación que le habían permitido a Valero bañarse y cambiarse de ropa, pero todo levantó aún más la sospecha de que no había sido un accidente provocado por él, sino que alguien lo había asesinado. Entonces empezó a correr el rumor que a Edwin Valero lo había ayudado el gobierno venezolano debido a su influencia con el entonces presidente Hugo Chávez y en apariencia había montado una escena, pero en realidad el cuerpo que estaba en la urna era un muñeco de cera y al boxeador lo habían llevado a Cuba. Posterior a eso, las únicas 2 visitas que tuvo Valero en la Comandancia General del Estado de Carabobo antes de su muerte, afirmaron y aseguraron no haberle llevado ropa o comida al pugilista. Nadie sabe cómo llegó la prenda de ropa a la celda. Además, dicha prenda había desaparecido misteriosamente y no fue encontrada. El caso de Carolina Viera y Edwin Valero fue sumamente extraño. Hay muchas cosas irregulares que hacen pensar que todo esto fue planeado. La pregunta es ¿por qué? Nunca se encontró el arma utilizada. Al parecer, cuando se aplicaron las pruebas de luminol en la habitación, se lograron encontrar restos de sangre por toda la alfombra, en el lavamanos, en la bañera y en la taza del baño, por lo que luego de examinar las heridas se determinó que utilizaron un bisturí, y la razón de que hubiera restos de sangre en la taza del baño fue porque Valero arrojó el instrumento por ahí. Pero ¿por qué un boxeador utilizaría un bisturí para cometer un asesinato? Ya que si estaba bajo el consumo de sustancias y alcohol, lo más coherente hubiera sido que la golpeara hasta cansarse, pero no fue así, ya que el cuerpo no presentaba signos de lucha y forcejeo, ni tampoco contusiones. Entonces, ¿qué pasó realmente ahí? ¿Por qué Edwin Valero no huyó del lugar? Además, cabe destacar que las heridas en el cuello no eran tan superficiales para que haya provocado su deceso tan rápido. Lo extraño fue que nunca revisaron los videos del hotel para saber si alguien acompañó a la pareja aquella noche o si alguien acudió a la habitación en el transcurso de la misma. Ambas muertes fueron sumamente extrañas. Lamentablemente, los únicos testigos de lo que pasó aquella noche están bajo tierra. A los investigadores les llamó la atención que ni en la habitación ni en el carro hallaron ropa del boxeador. Solo encontraron un bolso con ropa de Jennifer Viera. Aquí hay algo relevante, pues la madre de Valero afirmó que ella misma acomodó las maletas de Edwin Valero en la cajuela del vehículo y en una habían $92,000 que su hijo llevaba el día de su viaje a Cuba.
Eloísa recuerda que cuando tomaron la decisión de viajar, Edwin solo se llevó una maleta rosada en la que metió la ropa necesaria y otra maleta marrón en la que estaban los dólares. En las fotos que tomaron los investigadores en el lugar de los hechos del caso de Jennifer Carolina, aparece solo la maleta en marrón y la otra no, aunque la policía afirmó no saber dónde estaba esa maleta. Además mencionó que horas antes de salir del estado de Mérida, Edwin fue al pueblo de Tovar a comprar el vehículo con el que viajaría, un vehículo de la marca Toyota en color azul, y dio como parte de pago un Toyota Camry, un cheque por 60,000 bolívares, y el resto lo pagó en dólares. La señora Eloísa afirma que el hombre con quien su hijo hizo el negocio seguramente vio la maleta con el dinero y no duda en que ellos pudieron ser los que estuvieron siguiendo al boxeador hasta Valencia con la finalidad de robarlo. Lo cierto es que este caso nos abre un panorama muy amplio lleno de muchas teorías e hipótesis de lo que realmente le pudo haber pasado a la pareja, aunque cabe la duda si en verdad Edwin Valero asesinó a su esposa. Y también existe otra. ¿Quién mandó a asesinar al pugilista y por qué? ¿Fue la policía por los $92,000? ¿O su suegro al saber que había acabado con la vida de su hija? ¿O quizás el gobierno de Chávez por la mala fama que esto le iba a ocasionar? ¿O simplemente él decidió acabar con su propia vida? Un examen psiquiátrico practicado al venezolano reveló que tenía una personalidad inestable e impulsiva, situación que estuvo acompañada de una adicción a múltiples sustancias que detonaban aún más su agresividad, debido a los antecedentes de traumatismo cráneoencefálico al haber recibido un golpe en el lóbulo frontal. Lo hace impulsivo y agresivo, ya que esta parte del cerebro controla los impulsos. Fue tanta la duda sobre lo que le había pasado realmente al boxeador venezolano que sus familiares tomaron una decisión. Y solo un mes después del entierro del boxeador, el 13 de mayo de 2010, a las 9 de la mañana, se realizó la exhumación del cuerpo de Valero. Al lugar acudió la policía de Mérida, así como elementos de la Guardia Nacional, algunos miembros del tribunal y fiscalías. Una hora después llegó el laboratorio móvil para realizar el trabajo. Luego de 3 horas se tomaron muestras que fueron enviadas al Departamento de Medicina Forense del estado de Mérida y Caracas, para revisarlas a fondo, dando un plazo de 15 días para entregar los resultados. Pero fue hasta el 2014 que entregaron dichos resultados, los cuales arrojaron que Edwin Valero le suministraron una sustancia que hizo le explotaran los pulmones. En cuanto a Jennifer Viera, no se dio a conocer cuál fue la verdadera causa del deceso. En 2016 se estrenó la película de Edwin Valero, titulada El Inca. Un caso lleno de misterio y de preguntas que rondan a través de este caso. Como siempre, fue un gusto estar esta noche con ustedes. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.